Evaluación neurológica durante el seguimiento ambulatorio después de las 40 semanas. Una parte muy importante de este programa es el seguimiento neurológico, ya que estos niños son a más riesgo de desarrollar problemas durante sus primeros años y hasta después. Razón por la cual en el programa Madre Canguro hemos introducido unos tamizajes diagnósticos para poder detectar cuando aparecen unas desviaciones en el desarrollo neuromotor, unas desviaciones en relación con un desarrollo normal, para poder intervenir tan pronto como se puede e evitar así la instalación de secuelas fijas que son de más difícil intervención. Aplicamos un tamizaje que se llama el Infanib, que es la batería neurológica del infante, y lo hacemos a 3, 6, 9 y 12 meses de edad corregida. Este test tiene 20 ítems que están agrupados en 5 factores. Hacemos un puntuaje que nos permite tomar decisión. ¿Sí? Decisión quiere decir que este niño, el Infanib se categoriza en normal, transitorio o anormal. Y según la categorización vamos a tomar decisión del tipo de mandar a terapia física, hacer una resonancia. Mejor dicho, vamos a hacer todo para que siguiendo este niño logramos llevarlo a la edad de 1 año lo más normal posible. Entonces, el Infanib tiene 5 factores, en cada factor hay 4 ítems agrupados. Estos ítems no existen desde obligatoriamente el nacimiento, se van a desarrollar, unos aparecen y otros desaparecen. Factor espasticidad. Incluye manos abiertas o cerradas, reflejo tónico laberíntico supino, reflejo tónico cervical asimétrico, reflejo tónico laberíntico en prono. El primer ítem, por ejemplo, que mira un poquito la espasticidad, que es una de las secuelas que pueden tener cuando son prematuros, mira uno como está la posición, ¿sí? Entre otros de las manos. Los 2 primeros meses las manos están cerradas. Sí, a medida que él crece ya van a estar abiertas y cerradas, y después de 4 meses toca tener las manos abiertas. Otro de los ítems que hace parte de este factor es de hacerle unas cosquillas abajo entre los omóplatas, y el niño normalmente entonces se pone así como, no como un arco, pero una reacción, ¿no? Se llama el tónico labiríntico en supino. Cuando los niños son spástica, entonces va a ser exagerada la reacción. A partir de 4 meses es algo que ya no existe. Otro de los exámenes es de coger su cabeza y hacer lo que llamamos el cervical asimétrico, el tónico cervical asimétrico. Cuando los niños, usted pone la cabeza de un lado al otro con los hombros pegados a la mesa. Cuando los niños tienen espasticidad, entonces tienen tendencia a hacer así, y acaso se quedan en esta posición y tienen dificultad de salir de la posición. Factor cabeza y tronco. Incluye tracción para sentarse, posición sentada, postura en prono, de rotativo del cuerpo. Uno de los ítems, yo lo voy a traccionar para que se sienta. Usted puede ver que la cabeza queda perfectamente en el eje del tronco, ¿sí? Y yo miro cómo está su columna. ¿Dónde está el ángulo de su columna cuando está sentado? Usted puede ver que está en L3. ¿Sí? Después cuando crece, cuando madura más, va a pasar en L5 y después va a tener la columna derecha, según la edad corregida que tiene.
Otra cosa, otro de los ítems es lo que llamamos el derrotativo del cuerpo. ¿Sí? Mira, yo lo pongo boca abajo y yo miro como él intenta, míralo, está intentando, lo van a ver del otro lado, de sacar la mano. Yo no lo ayudo, por supuesto, ni la mamá, y ya saco la mano. Eso aparece a partir de los 4 meses. Y vamos a hacerlo del otro lado. Entonces, vamos a mirar ahorita como de este lado, pero yo no le pido mucho, porque él tiene 3 meses corregido. Y eso puede aparecer un poquito después, pero mira, él está tratando. Aquí vamos a mirar también cómo boca abajo está haciendo, levantando la cabeza, ¿sí? Y después se tiene sobre los codos y después se tiene sobre los antebrazos. A su edad, el 45 grados está perfecto. Factor miembros inferiores. Incluye dorsiflexión del pie, presión plantar, reflejo soporte-peso, postura-pie. Uno lo que mira es la dorsiflexión del pie y yo siempre aprovecho para hacerla lenta, rápida, buscando unas reacciones que me podrían, digamos, decir que el niño puede eventualmente desarrollar problemas. En este caso, yo miro el ángulo y lo hago lento, rápido. Uno mira la prehensión plantar también, que al comienzo la tienen y poco a poco va a desaparecer a medida que él crece y que tiene que ser simétrico. En el Infanib, cualquier signo asimétrico se codifica de una manera diferente. No es normal tener una simetría. Entonces, por eso preguntaba a la mamá, usted mira los pies aquí, él tiene que doblar las rodillas. Uno mira el soporte de los pies, que es el último ítem, ya lo está haciendo normalmente. El niño debe poner el pie plano. Hay una codificación cuando él se codifica de manera diferente, cuando él se pone sobre el artero y después se pone plano. Y hay otra codificación cuando él se pone sobre los arteros o sobre la punta y no se mueve, se queda así. Factor ángulos franceses. Incluye signo de la bufanda, talón oído, ángulo popliteo, ángulo de los abductores. Y el último factor del Infanib es el factor de lo que se llama los ángulos franceses. Aquí hay una codificación un poquito particular porque una etapa por abajo es 3, 2 etapas por abajo es 1, una etapa normal es 5. Asimetría es 1, pero realmente para los ángulos franceses una etapa encima también es 3, y una etapa, 2 etapas encima también es 1. La idea puede ser las desviaciones por abajo o por arriba, ¿sí? Buscando una hipertonía o una hipotonía. ¿Sí? Entonces uno mira la bufanda, usted coge la mano y lleva el brazo así alrededor del cuello y usted mira con esta línea hasta dónde está, cómo está el ángulo del brazo, ¿sí? En relación con una mediana que cruzaría donde se inserta el brazo. Y aquí igual, ¿sí? Yo miro entonces aquí, abriendo el pañal, de nuevo yo prefiero los ángulos de los aductores, la maniobra talón-oído. Por ahora lo que he hecho es en relación con su edad, ¿sí? Mira. Y yo miro los ángulos popliteos, ¿sí? Uno le abre las piernas y uno mira con el dedo, abre aquí para ver cuál es el ángulo popliteo, ¿sí? Entonces ahorita, adentro de este examen, yo he hecho todo el Infanib, estos 20 ítems.
El primer factor es un factor que trata de evaluar el tono del niño. Entonces uno mira cómo tiene las manos abiertas, cerradas. A partir de 4 meses deben tener las manos abiertas. Cuando los niños tienen las manos así a cualquier edad, ya la calificación es de 1, por ejemplo. No es bueno tener las manos así a cualquier edad. Un test que llamamos el labiríntico en supino, que consiste a hacer cosquillitas entre los dos omóplatas y los niños reaccionan. Cuando ellos, una reacción anormal es cuando reaccionan exageradamente, ¿sí? Ella reaccionó normalmente, sin embargo, a esta edad ya debe empezar a que desaparezca este reflejo. Este reflejo hace parte también de lo que llamamos la espasticidad, de lo mismo que doblar, como usted ve la cabeza, y mirar cómo reacciona el cuerpo. ¿Sí? Otro examen, el tronco tiene que quedarse contra la mesa y el niño, cuando usted lo pone en esta posición, adopta entonces una posición del cual tiene que salir solo. Y también es un reflejo que tiene que desaparecer a lo largo del desarrollo. El tono labiríntico en prono, yo voy a levantar su hija y usted pone las 2 manos sobre los oídos y le baja la cabeza así. Entonces, baja la cabeza, sí, sí, y levántala. Uno mira la dorsiflexión del pie, ¿sí? Lentamente y rápidamente. Y usted mira el ángulo, aquí como de 60 grados, el ángulo que hace la parte dorsal del pie con la pierna. ¿Sí? Y yo aprovecho aquí para hacer lento y rápido. Aquí lo que hago también, yo miro la prehensión plantar. Uno pone el pie aquí, usted apoya y mira cómo reacciona. Uno tiene que mirar cómo está el arco del pie. Si el pie está plano o no. Y está plano, pero ella tolera muy poquito el peso. Uno mira si el pie se queda plano o si está primero sobre el arco 1, 2, 3 segundos y luego se pone plano, como lo hizo ella. Primero así, después se pone plano, o si se queda así o sobre las puntas. Te voy a traccionar y mirar como tu cabeza se queda perfecto con el tronco. Mira eso. Y la posición sentada, que no la tiene adquirido por ahora, y yo aprovecho para mirar la espalda y yo puedo ver que ella, ¿sí? Ella no tiene por ahora ningún sostén, sin embargo, el ángulo está más o menos en L3, ¿sí? Pero no tiene sostén por ahora. Otro de los exámenes de los ítems que se evalúa en el Infanib es la parte de rotativo del cuerpo. Uno coge las piernas y hace voltear el niño, ¿sí? Y mira cómo saca el brazo. Usted puede ver que ella se tiene sobre los antebrazos. Eso es otra cosa, uno de los ítems que hay que mirar en el Infanib. Levanta la cabeza con 30 grados y se tiene absolutamente sobre los antebrazos, como se debe a su edad. Yo solamente aprovecho aquí para mirar el pañal, lo que le parece normal a los niños normalmente a esta edad, ¿sí? Y eso me permite entonces mirar cuál es el ángulo de los aductores, que es más mirar las piernas, los ángulos popliteos, que deben ser igual de los dos lados, ¿sí? Y lo que se llama la maniobra de talón oído, que es estrictamente normal en esta niña.
Usted puede ver que ya los ángulos son completamente diferentes. Hay que hacer las cosas de tal manera que usted no tiene protesta. ¿Está más dura del lado izquierdo? No. No, yo le pregunto si hay un lado más duro, porque hay veces si los papás lo notan, cuando usted no. Yo le hago aquí unas cosquillitas y que me dicen, ven, vamos del otro lado. Mira, la doctora Laura. Usted puede ver aquí que ella ni mueve los brazos. Ella ya se voltea sola, ¿no? Mira, la posición cuadrúpeda es impecable, ¿no? Usted puede ver que ella ya se puso cuadrúpedo, se levanta sobre los antebrazos, mira. Usted puede ver la espalda, es absolutamente recta. Factor función vestibular. Incluye paracaídas laterales, paracaídas posteriores, paracaídas anterior, de rotativo del cuerpo. Y lo que llamamos los paracaídas, usted ve. ¡Oh! ¿Qué te está haciendo la doctora? ¡Ay, sí! Oh. Vamos a mostrar el último, que es el anterior. Eso. Le falta, bueno, poner de pie, que es evidente que es completamente diferente. Tú ya te tienes de pie, ya los pies se ponen plano. Hola. Eso. Te repongo el pañal, no te voy a molestar. Lento, rápido. Tengo una resistencia, pero ya no tengo prensión plantar. Lento, rápido. Lento, rápido. Una nomás. ¿No? ¿No quiere? ¿Ah? Ven, siéntate. Ven, no, déjalo. Eso, muy bien. Mira la señorita. Hola. Mira. Él ya se voltea solo. Ya gatea. Ya camina. Mira, vamos a hacer el avión. Mira. Miramos. Párate, paradito. Parado. Él se levanta en la casa con soporte, se levanta o poquito. No, él ahora todo el tiempo lo hace. Y él gatea. Calificación de la evaluación en el test de Infanib. En la parte superior derecha encontramos la edad corregida en meses, donde debemos ubicar la edad actual del paciente e iniciar el examen. Siempre se deben evaluar 5 factores con 4 ítems cada uno, que deben ser sumados al final, encontrando un subtotal. ¿Cómo se califica? Si el ítem es normal para el grupo de edad, es 5. Si está atrás en una casilla para la edad, lo calificamos 3. Y si está 2 casillas por debajo de su edad, lo calificamos 1. Si el ítem aún no debe estar presente, 0 o guión. Cuando el paciente se encuentra 1 o 2 casillas por encima de su edad, reevaluar la edad corregida. Si hay hipotonía, calificamos 3 o 1, según corresponda. Al final sumamos el puntaje de los subtotales para encontrar el gran total. Luego revisamos en la parte inferior del test, correlacionando con la edad, si esta puntuación es normal, transitoria o anormal. Si es anormal, podemos escoger entre las categorías al final del test en tetraparesia espástica, hemiparesia espástica, diplejía espástica o hipotonía.